Diga gloria a Dios. Hoy usted sabe que hemos venido hablando un tema acerca del Espíritu Santo. Al principio les hablé de que el Espíritu Santo es Dios. Bueno, ya yo les he repasado eso. De que el Espíritu Santo es una persona, no es una energía, no es una fuerza, es una de las tres personas de la Trinidad Divina. Que el Espíritu Santo aparece desde Génesis hasta Apocalipsis como un agente importante dentro de todo lo que la unión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han hecho en unanimidad. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Pero también Jesús, cuando vino a morir por nosotros en la cruz, nos hizo una promesa, o por lo menos nos habló acerca de una promesa que el Padre nos dio en el Antiguo Testamento, que en los postreros días Él iba a derramar de su Espíritu Santo sobre toda carne. Y luego que Jesús subió al cielo, dijo que Él iba a rogar al Padre para que viniera el Espíritu Santo. 10 días después que Jesús subió al cielo, dice la palabra que el Espíritu Santo descendió con poder sobre la iglesia en el aposento alto. Ese día hablaron en otras lenguas. Tengo un tema que dentro de esta serie que estamos dando, vamos a tocarlo exclusivamente, el tema del hablar en lenguas. Quiero hablar de los dones, pero voy a dedicar uno exclusivamente al tema de hablar en lenguas. Hablaron en otras lenguas, fueron llenos del Espíritu Santo, fueron bautizados. Te explicaba que bautizar es hundir o sumergir en. Hundir cuando alguien lo sumergen y lo hunden en. Te explicaba que el Espíritu Santo llenó la casa donde ellos estaban congregados y fueron hundidos y sumergidos en el Espíritu Santo. Fueron ungidos, fueron bautizados y llenos. Amén. Tú puedes recibir el bautismo del Espíritu Santo. Algún día que te convertiste, algunos quizás no han recibido todavía el bautismo, han recibido el Espíritu Santo como un sello, pero no han recibido quizás el bautismo, que es muy diferente. Algunos ya quizás fueron bautizados con el Espíritu Santo y en algún momento fueron llenos del Espíritu Santo y han mantenido esa llenura. Otros en algún momento fueron bautizados, fueron llenos del Espíritu Santo, pero al pasar del tiempo han descuidado la llenura y se han ido desanimando, se han ido bajando de llenura del Espíritu Santo. Y esto es muy indispensable que la iglesia lo anhele ser lleno y busque ser llena del Espíritu Santo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? A su nombre, hermano. Hay muchas cosas que tengamos que hablar acerca del Espíritu Santo. Mucho. Y ahora que estoy estudiando sobre esto, me doy cuenta que realmente hemos estado en pañales en cuanto al tema del amado Espíritu Santo. Trataré de tocar detalles. Hoy quería tocar un tema que me vino dando vuelta la semana esta que acaba de pasar. Pero curiosamente, no sé, cuando ya llegó la hora de organizarla, se me embotó la mente, no encontraba cabeza, la cola, y bueno, yo, ¿qué pasó? Quizás no es para hoy. De hecho, en una suspendí, me levanté, me salí de la oficina y dije, de pronto es que estoy pensando mucho en... Entonces regresé y lo mismo, entonces me tocó orarle a Dios y luego me incliné por otro tema y finalmente terminé tomando otro tema. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ahora, quiero hablar en breve algunas cosas que el Espíritu Santo vino a hacer a la iglesia. Él vino a la iglesia, nos llenó, nos bautizó, nos llenó y ahí no termina todo. Fuimos sellados, fuimos llenados, pero Él tiene una función especial y muy importante para cada uno de los creyentes aquí en la iglesia. Entre esas funciones, bautizarte, llenarte, sellarte, entre esas funciones, guiarte. Amén. Guiarte. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Quiere guiarte. Dice, este es el texto con que arrancaremos el tema, en el libro de San Juan, capítulo 16, verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta,
sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Guiarnos. Exactamente. Usted se imagina que usted llega a un país de turista. Usted llega, por ejemplo, a Israel, que allá hablan hebreo. Y entonces usted habla español, no entiende el hebreo y tampoco sabe inglés, por si acaso, porque hay países que manejan su idioma y manejan el inglés. Como en Corea, por ejemplo. Eso lo aprendí de mis hijas. Entonces usted llega y resulta que usted se acerca al que le recibe en el aeropuerto. Y usted le dice, oiga, por aquí donde queda un hotel, y le sale el... O sea, usted le dan ganas de volverse enseguida, ¿verdad? Porque de entrada no entiende al que lo va a recibir. Y usted llega al hotel, por ejemplo, que alguien le entendió, que usted le quiso decir que fuera un hotel, y usted llega al hotel y entonces llega a recepción y le dicen entonces usted, ¿verdad? Usted necesita un guía. Aquí en Santa Marta hay guías turísticos que ayudan a los que hablan inglés, no entienden casi el español, y entonces los guías le van explicando, le van traduciendo al idioma de ellos. El Espíritu Santo ha venido a guiarnos, amén, a guiarnos, y va traduciéndonos, explicándonos lo que realmente nosotros necesitamos. Yo te decía la vez pasada que Jesús murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Pero ¿qué pasaría si el Espíritu Santo no viene a hacer la obra que completaría? La obra de Cristo es completa. Ya no vayan a juzgar por esto. La obra de Cristo es completa para la redención. Se pagó el precio por los pecados. Pero el pecador sigue ciego. Entonces el Espíritu Santo ha venido a guiarnos. Amén, a su nombre. Ahora, me llama la atención, ese era el texto que iba a colocar aquí, parece que puse el equivocado. Está en Romanos 8:14. Algún hermano que por favor me ayude y me lo lea ya con voz tronante. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados, ojo a esa expresión, todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Si bien en el libro de San Juan, capítulo 1, verso 12, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le reciben son llamados hijos de Dios. Entonces estamos en la iglesia y todo el mundo dice, no, yo quiero recibir a Cristo. Y pareciera que todo el mundo entra dentro de un solo paquete. No, ya yo recibí a Cristo, soy hijo de Dios. Y cualquiera persona pudiera decir de labios, sí, yo creo en Cristo, o yo lo recibo. Pero ¿cómo sabemos que realmente una persona ha recibido a Cristo? ¿Cómo sabemos que una persona realmente ha nacido de nuevo? Entonces, el apóstol Pablo nos lleva un poco más allá. Es una forma como de filtrar quién realmente es un hijo de Dios. Y dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Entonces aquí viene para nosotros la gran pregunta. ¿He sido guiado o estoy siendo guiado por el Espíritu de Dios? Porque si yo no estoy siendo guiado por el Espíritu de Dios, está en duda, en tela de juicio de que realmente yo sea un hijo de Dios. Amén. Porque si dijera todos los que sean bautizados son hijos de Dios, usted dirá, bueno, yo me bauticé. O si dijéramos todos los que tomen Santa Cena, estos son hijos de Dios, usted dirá, bueno, yo he tomado la Santa Cena. O todo lo que diezmen, es como una forma como de comprar la salvación. Si me hace ser hijo de Dios diezmar, pues yo diezmo. Estoy comprando mi paternidad. Pero ni siquiera nada de esas cosas menciona.
Es más, ni siquiera dice todos aquellos que estén dando una demostración de haber superado ciertos vicios y cosas malas de su vida. Porque hay muchas personas que no tienen al Espíritu Santo, ni siquiera son cristianos, algunos son hasta ateos, y han logrado superar algunos vicios. Algunas personas inclusive han salido de las drogas, del alcohol, de los vicios de los juegos y muchas otras clases de vicios, del adulterio, de la fornicación, que son pecados. Y los han dejado, han cambiado sin tener al Espíritu Santo. Sin embargo, ni siquiera es eso lo que nos dice. Lo que nos dice es los que son guiados por el Espíritu Santo. Entonces, pastor, ¿qué quiere decir esto? Ser guiado por el Espíritu Santo. Yo quiero hablar 6 puntos, los voy a hablar ligeramente, no se me asuste, amén, porque solamente quiero tocarlos para que usted los tenga en cuenta. Y si no, pues continuamos, los terminamos y los continuamos el otro domingo. Supongamos que se me olvide lo que acabo de decir. Primero, Él nos guía al arrepentimiento. La primera guianza que recibimos del Espíritu Santo es al arrepentimiento, o lo que la Biblia llama convencimiento de pecado. En el libro de San Juan 16, verso 8, dice, Jesús dijo, y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, dijo, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, una de las dificultades que tiene el ser humano es, primero que todo, tener una convicción plena acerca de su pecado. Yo te enseñaba días atrás, cuando te di el tema los pecados ocultos del corazón, te enseñé que el ser humano tiene una abogada que se llama la justicia propia. Y el hombre siempre está acobijado por esa justicia propia. Él siempre justifica su pecado. Es que yo soy así porque mis padres me criaron así, o yo hago estas cosas. Vea, yo nunca hubiera matado a nadie si nunca hubiera visto cómo mataron a mi padre, o si mi padre no me hubiera rechazado y yo tuve que salir de la casa y tuve malas compañías y con ellos yo cogí este camino. Pero el hombre no es capaz de reconocer que él es lo que es, no por la culpa de nuestros padres, ni de los amigos, ni de los vecinos. Somos lo que somos porque tenemos una naturaleza llena de pecado. Amén. Nuestra naturaleza, amados hermanos, nuestra naturaleza es inclinada al pecado. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Si usted coloca, por decir un ejemplo, a un pollito con una gallina, y coloca a un chivo con una chiva, un chivito, un recién nacido con una chiva, entonces los revuelve, ¿verdad? Nace el pollito y nace el chivito. Yo le aseguro que el chivito no sale corriendo a buscar maicito, a buscar, ¿cómo que se llama? Tierrita. Ni tampoco el pollito va a salir para donde la chiva a pegársele en la ubre. Por naturaleza, el pollito va a buscar maicito, tierrita o lombricitas. Y el chivito automáticamente, su naturaleza lo lleva a pegarse a la ubre de su mamá. Y no es porque él diga, ella se parece a mí, porque él ni siquiera se conoce, él no tiene un espejo que él diga, bueno, yo tengo la cara un poco larga o yo tengo un poquito aquí. La naturaleza misma lo lleva a ser lo que es. Así nos pasa a nosotros los seres humanos. En nuestros pecados, la misma naturaleza nos lleva a hacer cosas malas. Quizás no querramos hacerla, pero es que el mal, dijo Pablo, está en mí. Y el problema del pecado, te enseñaba esa vez, que el pecado es tan malo, es más malo que el mismo diablo, ya que el diablo mismo es esclavo del mismo pecado, porque él fue un ángel de luz, pero ahorita él es un monstruo, él es un espanto, debido a que él pecó, el pecado se enseñoreó de él. Y nosotros los seres humanos, amados hermanos, el pecado es tan terrible que llevó a nuestro amado Señor Jesucristo a morir en la cruz. Y lo más terrible del pecado es que cuando nosotros no somos capaces de encontrar la realidad de nuestro corazón. A veces pensamos que decir somos pecadores como decir, no, yo soy colombiano, el otro decir yo soy argentino, o yo soy coreano, o yo soy de por allá.
Entonces a veces decimos, no, sí, yo soy pecador, como que, oye, qué orgullo ser pecador. Amén. No conocemos realmente la magnitud real de nuestro pecado. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, cuando viene a un alma que ha creído en Cristo, Él lo primero que hace es llevarlo, es guiarlo hacia la realidad de quién es Él. Yo estaba leyendo un pasaje que está en el libro de Ezequiel, capítulo 8, y me llama la atención porque pareciera como si ese pasaje, como si Ezequiel, Dios va llevando a Ezequiel y lo mete en el templo de Israel, de los judíos, y lo va metiendo por varias partes y le dice: ven, hijo de hombre, y te mostraré lo que estos hacen en secreto. Y dice que en el templo de Dios tenían la imagen que provoca celo, tenían la adoración a los dioses, a las estrellas de los cielos, al ejército de los cielos. Le dijo: te seguiré mostrando, y lo iba metiendo, y le mostró el Señor cómo hacían toda clase de orgías en adoración a esos dioses paganos. Le iba mostrando cada recóndito del templo, en cada aposento, en cada lugar, los iba llevando el Señor. Entonces, esto es lo que el Espíritu hace, escúcheme, esto es lo que el Espíritu hace con una persona que ha creído en Cristo. El Espíritu Santo lleva a la persona a verse a sí mismo, a ver quién es Él, de tal manera que el hombre cuando ve que Dios le dice: eres reo de muerte, eres digno del infierno, el hombre pueda decir: creo que es lo menos que me puedo merecer, porque he sido un pecador. Cuando Dios te comienza a mostrar todos los ídolos, tú sabes cuántos ídolos hay en el corazón del hombre, y no me hablo ídolos de imágenes, como ídolos de tantas cosas que nosotros tenemos como prioridades en nuestro corazón y que las adoramos muchas veces sin darnos cuenta. Pero aparte de eso, ¿cuántas veces el Espíritu Santo, en esto tú conoces, escúchame, en esto tú conoces que tú eres un hijo de Dios? Cuando el Espíritu Santo te está guiando y te está mostrando lo perverso de tu pecado. Si tú nunca has sido confrontado por el Espíritu Santo con la perversidad que hay en tu corazón y con lo malo que es tu pecado, quiere decir que aún no eres un hijo de Dios, porque no estás siendo guiado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo primero que va a hacer es guiarte al problema más grande que tú y yo tenemos, y es nuestro pecado. ¿Me doy a entender, hermano? Si tú no estás siendo confrontado con tu pecado, si tú estás más bien acariciándolo, estás conviviéndolo como algo tan natural, de tal manera que tú dices con un simple, que yo le diga a Dios: perdóname, ya yo soy perdonado. Pero cuando no eres confrontado con la magnitud de tu pecado, quiere decir que no estás siendo guiado por el Espíritu de Dios, o nunca has sido guiado. Porque de pronto eso no necesariamente tú todos los días tienes que estar viendo tu pecado. Me refiero a tu pecado original, tu naturaleza pecaminosa. Y hay momentos en que el Espíritu de Dios puede confrontarte continuamente con cosas que todavía no has cambiado. A su nombre. ¿Alguna vez te ha confrontado el Espíritu Santo con el pecado de tus ojos? Te ha dicho el Espíritu Santo: mira cuánto pecado has cometido con tus ojos. Te ha dicho el Espíritu Santo cuántos pecados has cometido con tu lengua. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te ha confrontado con los pecados de tu mente? O con los pecados de tus manos, de tus pies, de todo tu cuerpo. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te ha confrontado? Si no estás siendo confrontado, entonces no estás siendo guiado por el Espíritu de Dios. Y la palabra dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Yo que tú le pediría al Señor que tuviera misericordia. Y le diría: Señor, ten misericordia de mí. Confróntame con mi propia maldad, como dijo el salmista David en el Salmo 51, cuando él dijo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia,
conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Qué quiere decir eso? Que David podía ver su pecado que estaba parado delante de él, podía verlo, podía palparlo, podía darse cuenta cuán pecador era. Y él dijo, porque mi pecado está siempre delante de mí. Entonces él exclama y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones y quita mis maldades. Dice, porque mi pecado está, o sea, él quería que Dios le quitara eso que él siempre podía ver delante de él. Decía, nada lo puede quitar. ¿Qué puede quitar ese monstruo llamado pecado parado delante de nosotros? Nada lo puede quitar. De pronto tú haces buenas obras tratando de quitarlo y quizá por un momento lo borras, pero poco a poco vuelve a aparecer ese monstruo. Como el salitre en las paredes, ¿verdad? La batalla cuando uno comienza, no, rápalo, no, que lave las paredes, que echen este químico, que le echen aquello. Y la gente dice, oye, parece que ahora sí. Y algunas cosas demoran un poco más. Algunas salen enseguida, a los meses se manifiesta el salitre, otras duran 2 años. Pero está ahí el salitre. Y uno cuando comienza a ver que la pared comienza a decir, otra vez. Entonces uno se comienza a pensar, hay que raspar todo, llenar la casa de polvo, mirar ahora que funciona, o por lo menos echarle otra vez lo que le eché, que duró un poquito más. Pero está ahí. Eso veía David. David podía ver su pecado, y usted podrá decir, no, el pecado que él cometió sí, obviamente, pero él entendió que lo que él hizo, no lo hizo ese día, él entendió ese día que él era un pecador. Y que lo que hizo, lo hizo porque era un pecador. Nosotros no cometemos pecados. Nosotros cometemos pecados porque somos pecadores. No somos pecadores porque cometamos pecados. Explíqueme el trabalengua. Ahí se la dejo, usted la estudia en su casa. A su nombre, gloria. Porque usted puede decir, no, cometí un pecado. Soy pecador porque cometí un pecado. No. Tú cometiste un pecado porque tu naturaleza es ser pecador. Por eso tienes esa inclinación a hacerlo. David se vio ese día con la realidad, se encontró consigo mismo. Y por eso él dijo, mi pecado está siempre delante de mí. Entonces suplicaba a Dios y decía, límpiame, lávame y seré más blanco que la nieve. Purifícame con hisopo. Hazme oír gozo y alegría y recrearás los huesos que has abatido. Y una de las cosas que le pidió, le dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu. A su nombre, gloria. Hermano, mi palabra en esta noche, si yo pudiera terminar aquí y usted pudiera entender esto, quedo satisfecho. Porque estoy tratando de llevarte a lo que realmente nosotros tenemos. Algo con lo que nosotros tenemos que lidiar. Y especialmente si es que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y si es que realmente el Espíritu Santo mora en nosotros, Él nos debería estar confrontando con nuestro pecado. Si tú cometes el pecado o vives una vida de pecado, ¿cómo me explico? Una cosa es que tú vivas una vida de pecado deliberado. Otra cosa es que tú cometas pecados de una forma inconsciente o ignorante. Son pecados igualmente, pero cuando tú los ves te arrepientes y cambias de ellos. Amén. Pero hay otros que son pecados que nosotros hacemos deliberadamente. Y si nosotros cometiendo nuestros pecados deliberadamente, el Espíritu de Dios no nos redarguye, no nos lleva a un arrepentimiento, no nos lleva a convencernos que estamos pecando, quiere decir que o nunca hemos sido hijos de Dios, o que realmente se cumple aquella palabra que está en Efesios capítulo 4, verso 30. No contristéis el Espíritu de Dios con el cual fuisteis sellados. Ahora, si aquel que es el que me puede convencer de mi pecado está contristado, entonces ¿qué será de mí? ¿Me doy a entender? Aquel que es el que me puede mostrar el monstruo que me está devorando y que me lleva al infierno con justicia a ese lugar, está contristado, entonces ¿qué puede ser de mí?
pronto a ocurrir, amado hermano, es que nuestro corazón se endurezca. Y no hay una cosa más terrible que la incredulidad haga que nuestro corazón se endurezca. Hebreos 3:7 se me viene a la mente, que dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amada iglesia, amado pastor, me refiero a mí mismo también, y me refiero a todos los que estamos aquí, líderes, jóvenes, niños, obreros, damas, caballeros, todos los que estamos aquí, tenemos una inmensa necesidad. Porque si hay algo tan prioritario para nuestra vida en este momento, es nuestra salvación. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y que se pierda su alma? Ponte a pensar por un momento que tú en el infierno no eres sino un alma más que se ha ido a ese lugar, como el grano de tierra que está dentro de una volquetada de arena. Pero aquí afuera, cuando todavía no has ido a ese lugar, tengo yo la oportunidad de salir de ese lugar de condenación, porque hay alguien que me puede perdonar, hay alguien que me puede lavar y hay alguien que me puede ayudar, que es el Espíritu Santo. Y yo te digo, es importante que tú tengas claro tu salvación, porque de pronto le estás prestando atención a muchas otras cosas, inclusive dentro de la iglesia, pero tu salvación la tienes como que a un lado, como que eso se va a dar cuando ya yo me esté muriendo. Le digo al Señor que me perdone y de seguro que Él me va a perdonar. Ojalá Dios te dé esa oportunidad, pero si no es así, si tu muerte es instantánea y no te has arrepentido de tu pecado, si no has sido confrontado con tu maldad, o no estás seguro de que realmente Dios te ha salvado, de que has sido perdonado, a su nombre toda la gloria. Entonces lo primero que hace el Espíritu Santo con un ser humano es llevarlo al convencimiento de su pecado. Amén. Convencerlo de su pecado. Es la primera guianza. La segunda guianza que Él va a hacer es a llevarte a la justicia. Llevarte a Cristo. Amén. A llevarte a Cristo. Jesús dijo en San Juan 16:14: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo vino, descendió en el día de Pentecostés, fueron llenados, hablaron en otras lenguas. Esos que habían creído en Cristo fueron renovados, fueron ungidos, predicaron, se convirtieron las almas. Pero Él no se fue y dijo: regreso otro día que hayan otros 120 reunidos. Y se la pasa llenando de 120 en 120, en 200, en 300. No, eso no es lo que necesariamente el Espíritu Santo solamente vino a hacer. Él vino a quedarse con la iglesia, porque nosotros tenemos un problema bien serio. Nosotros necesitamos el Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendría. Y cuando Él venga, Él los va a convencer de pecado, de justicia, de juicio. Él los va a guiar a ustedes a toda verdad. Entonces el Espíritu Santo está en la iglesia para ayudarnos. Primero nos ha convencido de pecado. ¿Se acuerda cuando Pedro predicó su sermón y comenzó a enseñar a aquellas 3,000 almas que se convirtieron a Jesús ese día? Ellos, oyendo a Pedro, dice que entraron compungidos y le dijeron: ¿qué debemos hacer? Porque comenzaron a darse cuenta en el momento que en ese instante habían cometido un pecado. Y ese los llevó a ver cuán pecadores eran. A pesar de que estaban haciendo fiestas religiosas mandadas por Dios en la Biblia. Y se dieron cuenta que habían acabado de matar al Hijo de Dios. Cuando se dieron cuenta de eso, dijeron: ¿qué podemos hacer para ser salvos? Y el apóstol Pedro le dijo: arrepiéntanse. Y lo llevó a la primera parte, arrepentimiento. Y la segunda le dijo que creyeran en Jesucristo. Crean en Jesús.
El Espíritu Santo nos muestra el problema, pero también nos muestra la solución de ese problema. Amén a su nombre. La única solución para el pecado de Dios. El Espíritu Santo vino a glorificar a Jesús. Por eso dice, Jesús dijo, Él me glorificará a mí. ¿De qué manera lo va a glorificar? Mostrándole a la humanidad que Jesús es la solución de su pecado, que Él pagó un precio alto por su pecado, que el que crea en Jesús será salvo, el que se arrepienta de ser lo que es. Entonces la persona no tendrá otra cosa que ver. Cuando él se mira a sí mismo cuán bajo es, cuando el ser humano comienza a menospreciarse a sí mismo en cuanto a su pecado, entonces comenzará a glorificar a aquel que sí es alto y poderoso, a Jesús. A Jesús, amada iglesia. A su nombre, gloria. Él, amado hermano, es el que va a glorificar a Jesús, porque nos va a mostrar a nosotros la respuesta, el remedio, la solución. Y tú te darás cuenta que no son tus obras, que tus obras son trapos de inmundicia, que tus obras no sirven para borrar tus pecados, que tus obras Dios las rechaza, porque tus obras están revueltas con pecado. Que lo único que Dios acepta es que el hombre crea que es un pecador y que no tiene manera de escapar de su pecado, a menos que acepte a Jesús, que lo perdone, que lo limpie, que lo santifique, que le dé una nueva vida, que le dé su justicia. Por eso dice, convencerá al mundo de justicia. Una de las cosas que la iglesia en este tiempo, porque en años, muchísimos años atrás, una de las cosas que la iglesia tenía clara era la justicia de Dios sobre ella. Pero una de las cosas que Satanás ha logrado meter dentro de la iglesia es que hay una iglesia que confía mucho más en sus propias obras que en la justicia, que en la gracia de Dios. Es terrible pensar que hoy en día predicar de la gracia de Dios pareciera para la iglesia que el predicador se está desviando de la palabra, cuando años atrás ese era el mensaje de Pablo, de Pedro, de los apóstoles, de inclusive de la iglesia después de la iglesia primitiva. Usted ha escuchado a Spurgeon predicar, ha escuchado a D.L. Moody predicar, ha escuchado los sermones de Wesley o de George Whitefield o de cualquiera de estos grandes hombres. Escúchelos, y siempre ellos, aunque te muestran tu pecado, te muestran tu maldad, te muestran también que hay alguien que te ofrece una justicia que la tuya no sirve. Pero nosotros, hoy por hoy, la iglesia de hoy es una iglesia, hermano amado, que ha caído. Satanás ha logrado sembrar una de las apostasías más grandes que muchas veces la gente no ve, y es una apostasía enfocada en nosotros, en quiénes somos, en qué podemos hacer nosotros mismos y en nuestras propias obras. Y la justicia de Cristo ha quedado como una falsa doctrina dentro del evangelio, que quienes enseñamos la gracia de Dios y la justicia de Dios estamos relegados a ser unos mundanos que se les metió el diablo y están ahí engañados en la iglesia. Así muchas veces oigo hablar a muchos ministros, predicadores acerca de esto, por un texto que dice que la gracia de Dios algunos la toman para libertinaje y lo malinterpretan y llevan al ser humano o a la iglesia o al creyente a pensar de que no es muy bueno confiar mucho en la gracia de Dios. El Espíritu Santo debe convencernos de esa justicia que Él nos ha dado por la gracia de Dios, porque esto es un don de Dios, es un regalo de Dios. Tú no te lo mereces, yo no me lo merezco. Dios nos ha dado un regalo que se llama gracia, se llama Jesús. Es su justicia la que nos tiene aquí. Ahora,
Quiero avanzar. Amén. Lo tercero que el Espíritu Santo ha venido a guiarnos es a toda verdad. Obviamente todo esto que te estoy predicando es verdad, pero lo quiero tomar desde la perspectiva de la enseñanza de la palabra. Dice San Juan 16:13, el que leí inicialmente: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él nos guiará, ¿qué? A toda verdad. O sea, el Espíritu Santo toma a un ser humano, lo convence de su pecado. Cuando realmente el hombre queda convicto por su pecado, él entiende por el Espíritu Santo que no tiene otra respuesta, que la única solución es Jesús, que sus obras son trapos de inmundicia, y el Espíritu de Dios lo lleva a mirar a la cruz, que Jesús es la respuesta, a confiar plenamente en el sacrificio de Cristo y poner nuestra fe en Él como nuestro Salvador. Pero también el Espíritu Santo debe guiarnos a toda verdad. En su palabra Él nos va a ir enseñando qué es lo correcto, qué es la doctrina de la palabra. Él te va a ir guiando. Amén, amado. Él te va a ir mostrando lo que tienes que hacer. Él no te va a guiar a la mentira, no te va a guiar al engaño. El Espíritu Santo, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios a la verdad. Tengo un tema por escudriñar que me vino hace días. En su momento se lo compartiré acerca de la verdad, lo maravillosa que es ella. Él nos va a guiar a la verdad. Hay una verdad absoluta. Hay una verdad, escúcheme bien, en medio de todo este mentira, de engaño y de maldad que hay en el mundo, y de religiosidad y de pecado y de todo lo que hay, en medio de todo esto hay una verdad. Hay una verdad a la que el Espíritu Santo nos va a llevar. Y aunque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, el Espíritu Santo nos va a mostrar esa verdad. Muchas veces el hombre no se interesa por conocer la verdad. Pilato le hizo una pregunta. Yo le metí un cocotazo a Pilato leyendo una vez eso, porque a mí me inquieta esa palabra, la verdad. Él dijo: yo doy testimonio de la verdad, yo he venido a hablar de la verdad. Y Pilato le dice, o Herodes, no se acuerda cuál de ellos dos, ¿qué es la verdad? Y se fue. Tiene la verdad delante de él y le está haciendo la pregunta: ¿qué es la verdad? Yo desearía saber qué es la verdad. Me lo va a decir la verdad en sí. La verdad es esta. Y se fue. Y nos dejó a todos en incógnita. Dice, bueno, a su nombre gloria. Pero el mismo Espíritu de Dios nos va a llevar a una verdad. Podrán sacar todas las leyes que quieran sacar, pero hay una verdad. Hay una verdad y Él nos va a guiar a ella. A su nombre gloria. Hoy en día sacan tantas cosas, la psicología, las leyes, tantas cosas, y lo quieren meter como una verdad. Nos quieren hacer creer que los hombres ahora son mujeres. Se perciben mujeres. Óigame, usted podrá decir que un burro vuela, pero hágalo volar. Hágalo volar. Usted podrá decir que un pescado ahora camina por la tierra vivo sin que le pase nada. Usted podrá decirlo y podrá sacar una ley que apruebe eso. Ahora adelante los pescados van a caminar por la calle sin que nadie los mate. Y los burros van a volar. No podrá volar porque es un burro. A su nombre. Hay una verdad. El Espíritu Santo. Escúcheme, los que tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros, que nos ha ido guiando, Él nos va a guiar siempre a la verdad. Él no va a guiar a su iglesia a la mentira. Él no va a guiar a su iglesia al engaño.
El creyente debe mantener esa relación con el Espíritu a la luz de la palabra, para que el Espíritu lo siga guiando a toda verdad. Amén. Bueno, más adelante, otro día tocaremos más ese tema. El cuarto punto que el Espíritu Santo nos va a guiar es al amor. Te vengo llevando, ¿verdad? Te convence de pecado, te muestra la respuesta al pecado, te muestra que hay una verdad y está en su palabra, y ahora te va a mostrar una vida de amor. Nadie puede decir que el Espíritu Santo lo guía y odia a su hermano o aborrece a su hermano. ¿Qué clase de espíritu es ese? El Espíritu Santo nos guía al amor. Eso no quiere decir que no hayan diferencias. No quiere decir que tú no tengas diferencias con otros hermanos en Cristo. Pero no quiere decir que lo aborreces, que lo odias, que lo ves y lo ¿qué? Lo ignoras, lo rechazas. No. Puedes sonreír con él, puedes darte un abrazo y decir amén, hermano. Amén. Dentro del Evangelio hay muchas corrientes. Hay algunos que piensan que la salvación se pierde, otros piensan que no. Pero cuando se encuentra el que realmente tiene el Espíritu Santo, entiende que ese es un hijo de Dios y que este es un hijo de Dios. Es que él cree que la salvación se pierde, este cree que no. Pero algo por dentro le dice, tú crees lo que yo creo, tú crees que Cristo es nuestro Salvador. Uno de los dos tendrá la razón. Pastor, te está enseñando apostasía. Yo te estoy diciendo que uno de los dos tendrá la razón. Yo creo de una manera, el otro cree de otra. Pero si hay algo importante, que aquel cree lo mismo que yo creo, que Jesucristo es nuestro Salvador. De verdad. Y hay diferencias doctrinales, triviales, pero eso no hace que yo odie o aborrezca a mi hermano en Cristo. Primero, el Espíritu Santo me guía a amar a mi hermano. A amarlo, no a odiarlo, no a aborrecerlo, no a dañarlo. Yo no entiendo, mucha gente toma las redes sociales a hablar. Yo sé que hay apostasía y de la apostasía hay que develarla a la luz de la palabra. Ahora, una cosa es apostasía, otra cosa es que alguien haga algo que yo no comparto. Dentro del Evangelio hay gente que no cree que las danzas sean de la iglesia, que eso fue para un tiempo para la iglesia. Pero ellos creen en Cristo como su Salvador y creen que son llenos del Espíritu Santo mediante la oración y mediante el estudio serio de la palabra de Dios. Y no creen en el hablar en lengua. Ahora yo le voy a decir que él es un apóstata porque cree eso. O aquel me va a decir que yo soy un apóstata porque yo creo en el hablar en lengua y porque creo que orar por los enfermos Dios los puede sanar, o creo que si estamos aquí el Espíritu de Dios puede ponerte a danzar y hablar en otras lenguas. Yo por eso no soy apóstata. Eso es una cosa diferente. Pero otra cosa es que yo me pare a predicar, como hay mucha predicación hoy en día, que el Espíritu Santo es un ser femenino. Eso es apostasía, porque eso no tiene fundamento bíblico. O algunos que enseñan que no hay infierno. Pablo dijo, si no hay resurrección, si no hay infierno, no dijo exactamente infierno, habló de resurrección. Dijo, entonces comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esa es la doctrina de Diomedes. La vida en este mundo se acaba. Amén. Y él dice, coma y bebe porque se te acaba todo y después él tiene que disfrutar su vida. Y le enseñó eso a la gente, y muchos creyentes y personas en el mundo creen de esa manera. Entonces, para demás vino a morir Cristo. Amados hermanos, una cosa es la apostasía, creer que Jesucristo es un ángel, o creer que Jesucristo es un Dios pequeñito, un Dios inferior. Eso es apostasía. O muchas otras cosas. Pero hay diferencias doctrinales dentro del Evangelio. Pero lo que más te quiero decir es que aún así la Biblia no te manda a amar al hermano y aborrecer a tu enemigo. Dice eso la palabra de Dios. ¿Ustedes qué dicen? En el Antiguo Testamento usted va a encontrar, inclusive dentro de los salmos que escribían los salmistas, donde ellos en el salmo oraban para que les cayese juicio a los enemigos. Y pedían a Dios, Señor, muélelos, destrúyelos. Y hay muchos creyentes que oran así, hermano, pero eso está en la Biblia.
Pero usted tiene que entender algo. Los creyentes del Antiguo Testamento no tenían el Espíritu Santo dentro de ellos. Ellos estaban bajo la ley. Y ellos vivían una vida muy literal, en el sentido de que eran una nación. Las naciones los odiaban, los querían matar. Entonces ellos no podían estar, ay Señor, bendigo a los moabitas que nos vienen a quemar la casa. No, ellos tenían que defenderse. Dios les dijo, peleen porque yo estoy con ustedes. Les tocó agarrar espada y salir a pelear y a orar para que Dios destruyese a sus enemigos. No obstante, no es eso lo que Dios nos ha dicho a nosotros, la iglesia, sino que el Espíritu Santo que ha venido a morar dentro de nosotros, el Señor Jesucristo dijo, oíste y que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo te digo, ¿qué te digo yo? Dijo Jesús, debes amar a tu hermano, debes amar a tu enemigo, ámalo. Amén. El Espíritu Santo, si tú eres guiado, si realmente tú eres guiado por el Espíritu Santo, el amor de Dios debe estar en tu corazón. Romanos capítulo 5, creo que el verso 5, me corroboran por favor. Dice que la esperanza no avergüenza, porque el Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El Espíritu de Dios ha sido derramado dentro de nosotros y Él nos va a guiar. 5:5, ¿verdad? Ok, gracias. La esperanza no avergüenza, porque el Espíritu de Dios ha sido derramado, amados hermanos, en nuestros corazones. Tu corazón está el Espíritu Santo. Y si realmente el Espíritu de Cristo mora dentro de ti, tú tienes que amar. Jesús podía amar a las personas, podía confrontarles su pecado sin dejar de amarlo. Los amó. Los amó. Muchos de los que gritaron un día, crucifícale, después en el aposento alto estaban pidiendo perdón, Señor, perdóname. Y más adelante dice que inclusive muchos sacerdotes judíos, los que enseñaban la ley al pueblo, hermanos, renunciaron y se fueron a seguir a Cristo Jesús, porque Él los amó. Amén. El Espíritu Santo te guía a amar a tu hermano en Cristo. Quizás no te agrade su rostro, quizás no te agrade que es muy gordo. No, el pastor me cae gordo, tienes toda la razón. Quizás no te agrade que es muy flaco, que se viste mal o que habla raro, pero tienes que amarlo. Si tú tienes el Espíritu Santo, tú lo miras con los ojos no tuyos, sino con los ojos del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor. Sus componentes: gozo, paz, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre y fe. Y contra estas cosas no hay ley. Los que son guiados por el Espíritu no están bajo la ley, dice Gálatas 5. El amor, escúcheme otra cosa más. El Espíritu Santo te guía a amar al perdido. Cuando tú miras a un borracho, tú miras un alma que está próxima a ir al infierno. Cuando miras a tu papi, que de pronto es ateo, que es incrédulo, que es católico, que es idólatra, qué sé yo, tú estás mirando un alma que se va a ir al infierno. Tú lo amas, tú oras por él, tú le predicas, por lo menos con tu testimonio. Cuando tú miras las almas agüeras, tú las amas. Y el Espíritu Santo te lleva a llorar por ellas, a orar para que Dios tenga misericordia del pecador, porque no hay nada más importante que sea el Espíritu Santo que los convenza de pecado. Podemos usar quizás muchos métodos, quizás usamos una campaña. Hay iglesias, yo no soy compartidario de esto, pero hay iglesias que utilizan talleres, mismos, cosas. Yo no soy compartidario de eso. Lo que Dios le dio a la iglesia es la predicación, ¿verdad? Otros utilizan el cine, la televisión. Pero lo más importante es que el Espíritu Santo los convenza de pecado. Y para que eso suceda, tiene que haber una iglesia que ore por amor a las almas perdidas. Señor, ten misericordia. Ten misericordia. Ten misericordia de las almas. Espíritu Santo, convéncelas de pecado. Pero muchas veces ni siquiera la misma iglesia está convencida de sus propios pecados.
Y muchas veces el mismo Espíritu de Dios está contristado dentro de la iglesia. ¿Cómo podrá convencer a los que están afuera si los que están adentro lo hemos contristado y hemos endurecido nuestros corazones con nuestros pecados, con nuestros conceptos y nuestras ideas? Necesitamos humillarnos ante el amado Espíritu Santo y pedirle que tenga misericordia y nos ayude. La iglesia tiene que aprender a caminar por el Espíritu. De eso quería hablar hoy. Ahorita hablamos, ahora que termine esta comienzo la otra. Déjate las llaves. Escúcheme, quería hablar de toda la obra que el Espíritu Santo muestra en el libro de los Hechos, la relación que él tenía con su iglesia. Amados, el amor, escúcheme lo que le voy a decir, el amor del Espíritu Santo nos lleva también a la exhortación en la palabra. Dios habla de muchas maneras. Él consuela y también exhorta. Hay momentos que la iglesia necesita ser consolada y el Espíritu Santo pueda que levante a alguien en la iglesia para consolarla, o pueda que traiga algún predicador de fuera y Dios dice: esa iglesia necesita ser consolada, o por lo menos la mayoría de los cristianos están pasando por momentos y necesitan ser consolados. Pero hay otra parte, porque no todos están atribulados, hay otros que están siendo rebeldes y necesitan ser exhortados. Entonces Dios también da a la iglesia la palabra de exhortación a la luz de la palabra. Amén. Que la palabra te confronte, te lleve. Eso también es amor. Que tú puedas llevar a tu hermano en Cristo. Ay, estoy murmurando a aquel hermano. Si realmente lo ama, no lo murmures. Llámalo y dale un abrazo y dile: quiero compartirte algo. Sentarlo y decirle: yo te veo que tú estás en esto, noté que estabas en esto y en aquello. La palabra de Dios dice esto. Si ese hermano te acepta el consejo, dice la palabra, lo has ganado. Y si no, tú has salvado tu responsabilidad. Pero qué triste sería que usted vea a alguien que se está hundiendo, se está perdiendo. Es su hermano en Cristo y usted ve que va mal, se está hundiendo, y usted dice: el hermano fulano se está perdiendo, anda raro, anda endemoniado por ahí. Lo has llamado. No le manden los mensajes esos de TikTok. No, con eso no vas a lograr nada. Mándale, ve con él personalmente, ve tú con él. De pronto te aborrecerá o de pronto te abrazará y te dirá: hermano, gracias porque me has amado. Dice una vez un predicador, un pastor, una conferencia que yo estaba, y dice el pastor que él estaba en un púlpito de esos altos, una iglesia grande, y él estaba parado en el púlpito, y él es de esos pastores que se recuesta el púlpito y lo jala para allá y para acá, y él dice que en ese son el púlpito se fue rodando y medio púlpito estaba afuera. Y el hermano, mire hermano, prácticamente él tenía agarrado el púlpito y toda la iglesia así. La gente estaba esperando la caída y hasta que un hermano se levantó y dijo: hermano, disculpe que lo interrumpa, hermano, otro paso más y se cae usted con el púlpito. Venga, oiga hermano, gracias. Y así nos pasa muchas veces. Podemos ver que alguien está al borde del abismo, está al borde de que el diablo lo arrastre, lo lleve, lo queme en el infierno, y nosotros, pobrecito el hermano, anda raro. No debería haber amor en la iglesia y preguntarnos los unos por los otros: porque muchos han dejado de congregarse, porque no lo podemos orar, ayudar a levantarse. Eso es guianza del Espíritu. Un quinto punto: el Espíritu Santo nos guía a la santidad. Amén. El Espíritu Santo nos guía a la santidad. Nadie puede decir que el Espíritu Santo le mostró sus pecados, le mostró la solución del pecado y lo convenció de que es justicia, y ahora sí voy a vivir una vida de pecado porque ya Cristo es mi justicia. Eso es mentira del diablo. Y me dice un hermano, no prediques en la iglesia porque la gente puede interpretar mal. Si tú tienes el Espíritu Santo, lo vas a entender claro. El que no tiene el Espíritu Santo, así tú lo lleves al infierno y lo metas un ratico, lo dejes que se queme 15 minutos ahí y lo saque, cuando salga va a cometer pecado.
porque él no tiene el único que lo puede ayudar, que es el Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo está dentro de ti, el Espíritu Santo te va a guiar a la santidad. Muchas veces la santidad se puede convertir en una imposición. Y a veces tenemos una iglesia con santidad impuesta. No es lo mismo cuando el Espíritu Santo te trata dentro de ti. La Biblia dice en el libro de Daniel capítulo 1 verso 8 creo, que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. ¿Quién le impuso eso a Daniel? Estaba en tierra ajena y podía usar como excusa: Señor, aquí no hay templo, aquí no hay tabernáculo, aquí no hay servicios de esos que hacemos allá, sacrificios, holocaustos. Aquí yo soy un esclavo, me toca someterme a lo que me digan. Pero él propuso en su corazón no contaminarse. No contaminarse. A su nombre, gloria. Él propuso en su corazón no contaminarse. ¿Por qué propuso en su corazón no contaminarse? ¿En qué estaba pensando Daniel? Hago yo la pregunta. ¿En qué pensaba Daniel cuando la Biblia dice que propuso no contaminarse? En su Dios. Aleluya. Le dijeron: la comida que el rey come, esa carnecita, primero se la ofrecen a los dioses de ellos. Y después que ya hacen el sacrificio, cogen la carnecita, la hacen, se la traen al rey y el rey se la come. Y es la que él le da a la gente que tiene dentro de su palacio. Entonces Daniel dijo: comida sacrificada a ídolos. Yo no quiero eso. Y lo llama. Y él dijo: mira, vamos a hacer una cosa. Porque él puede decir: Señor, tú sabes, Padre, yo te amo y todo, pero aquí, ¿qué puedo hacer yo? Nabucodonosor, mira que acabo de quemar Jerusalén. Pero él habló y dijo: mira, mis amigos Sadrach, Mesach y Abednego y yo no queremos comer esa comida. Entonces el hombre le dijo: pero es que cuando el rey venga y los vea a ustedes así con la cara pálida, los ojos lánguidos así, me va a matar a mí, porque él me puso a mí que los cuidara a ustedes. Entonces él dijo: haz la prueba con nosotros 10 días, danos legumbre y agua. Porque todos esos vinos, todas esas carnes se las ofrecían a esos dioses. Y le traían legumbre. Comía zanahoria, remolacha, judías, ¿cómo se llaman esas? Habichuelas. Todas esas clases de verduras. Se hacía un plato bien grande y se tomaba un vaso de agua. O 2 o 3, qué sé yo. Y 10 días después, Dios puso gracia en Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Y era mejor su rostro que el de los que se pegaban las cartaditas de carne y de todo lo que había ahí. A su nombre, gloria. Ahora, el problema aquí es que el Espíritu Santo, cuando estamos orando, escúcheme, cuando el Espíritu Santo mora dentro del corazón del cristiano, lo va guiando. Mira que te va guiando en todo. Y una de las cosas que Él te va a guiar es a la santidad, a guardarte para Dios. Él te va a mostrar cosas. Habrán cosas que Él te va a decir a ti que no te conviene, que no se las va a decir a otro. Yo he escuchado hermanos que dicen: no, hermano, Dios me dijo que no viera televisión. Te va a guiar Dios inclusive en algunas comidas. No porque sean quizás pecados, sino porque de pronto Él quiere guardarte, quiere que iba un poco más. Y si comes cierta cosa, te va a llevar rápido a la tumba. De pronto a otro no le va a hacer daño, pero yo no me puedo parar aquí y decir: hermano, yo no tomo Coca-Cola. Aquí nadie puede tomar Coca-Cola porque se lo lleva el diablo, porque a mí me dijo que me llevaba el diablo. Pues eso es lo que hay hoy en día, hermano. Que la gente toma las experiencias personales suyas y las meten como doctrinas. Pero hay que tener mucho cuidado con eso. El Espíritu Santo, si está dentro de ti, Él debe guiarte en tu forma de hablar. Porque yo no creo que un hombre que tenga el Espíritu Santo deba estar diciendo vulgaridades. Debe estar diciendo malas palabras. O use, eso lo deja un nuevo creyente, porque él está comenzando y está conociendo apenas de Dios. Pero un creyente que ya es viejo en el Señor, que lee la palabra, que pasa con Dios, va a usar lenguajes obscenos, va a usar lenguajes malos, o el idioma del mundo. ¿Qué más, cole? ¿Qué hubo, cuadro? ¿Todo bien?
¿cierto? El cristiano tiene como un idioma: ¿qué más, varón? Dios te guarde, siervo. Nosotros hablamos así, usamos términos bíblicos: sierva de Dios, siervo de Dios, amado, amada, ¿cómo estás? ¿Cierto? El otro es: cole, hey tú. Paz. Paz. Oye, qué bonita palabra, ¿no? Un esturbado y alguien te dice paz. Ah, yo paz. Qué vertica que me dice así. Mi paz. Ella me dice por cariño. A su nombre gloria. El Espíritu Santo te lleva a la santidad. ¿Qué ven tú? Si el Espíritu Santo te está redarguyendo, escúchalo. Hebreos 3:7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en el día de la tentación, de la provocación en el desierto. Escucha la voz del Espíritu. Iglesia amada, que tiene el Espíritu Santo dentro de sí y que está siendo guiada. De pronto un cristiano, el diablo lo engaña y cae en pornografía. ¿Qué debe hacer él? Si tiene el Espíritu Santo, el Espíritu Santo le va a decir: hijo, no está bien lo que estás haciendo. Inicialmente el Espíritu Santo le va a decir que no lo haga. Pero cuando la persona cae en cosas malas, el Espíritu Santo que está dentro de él le va a decir: no está bien lo que hace. La persona siente pedir perdón a Dios y apartarse. Hay cosas de pronto en las que puedes caer envuelto por engaño del enemigo, pero el Espíritu Santo está aquí para ayudarte, para sacarte de esas cosas. Él no quiere que te quedes hundido en el pecado, de pronto por descuido, porque la palabra habla. Pablo dijo: si alguno de vosotros es sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. Da a entender que hay cristianos que a veces caen en faltas. Todos caemos en faltas, pero el Espíritu Santo debe guiar a ese cristiano a salir, ¿verdad? A levantarse, pero no endurecer el corazón, hermano. El Espíritu Santo te guía a la santidad en tu forma de hablar, en tu forma de pensar. La Biblia dice: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero en los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. ¿Qué piensas tú? Eso dice Romanos 8. Los que son de la carne piensan. ¿Qué es tu pensamiento? ¿Qué es lo que más invade tu pensamiento? No, pastor, yo pienso en el trabajo. Bueno, tú trabajas, hay una parte de tu trabajo que es normal. Pastor, yo pienso en cosas que tengo que hacer en mi casa. Eso está bien. Pastor, yo pienso, hay cosas que el pensamiento se divide por porcentaje. Cosas que tienen que ver con tu empleo. Tú pasas 8 horas metida en tu empleo. Tú no puedes estar escribiendo y estar pensando: Espíritu Santo, porque puedes terminar cometiendo un error. Tú eres responsable y haces tu trabajo. Pero no puede nada malo invadir tu mente o permitirle que invada tu mente y tus pensamientos. El Espíritu Santo te debe guiar, inclusive en tu forma de vestir. Amén. Ya se salió el tema, pastor. Usted venía bien. A su nombre, gloria. Ya se salió, ya. No, hermano, es verdad. Mire, los otros días yo veía un video de una mujer cuyos glúteos eran muy voluptuosos, pechos voluptuosos, y tenía colocada una licra desde abajo hasta arriba, pegadísima, un chicle, ministrando en el altar, profetizando en el altar. Y yo veo el video y veo a esa señora ahí. Y yo dije: esa mujer está profetizando. Pero más de uno no está oyendo ninguna profecía en ese lugar. Esa mujer con unas piernonas, así unos glúteos así bien grandes, hermano, y con ese chicle pegado, estaba como la piel pintada de otro color, algo así. Y profetizando. Y se me dio por ver un comentario y alguien puso ahí abajo: bajen esa serpiente de ahí. Y es verdad, yo no entiendo cómo el Espíritu Santo puede guiar a alguien, o a alguien pensar que el Espíritu Santo no le dice nada acerca de su modo de vestir. Porque la palabra de Dios enseña que se debe vestir con pudor y con modestia.
Eso lo dice la Biblia, con pudor y modestia. Que la forma de vestir tuya no debe provocar, despertar el deseo. O sea, de pronto que una persona, por más que se vista, ¿verdad?, puede llamar la atención, pero eso es una cosa diferente a otra, que la persona se vista mirándose al espejo, tratando de mostrar más sus pechos, sus glúteos, los hombres mostrando los músculos apretados por aquí que parezcan a Schwarzenegger. No, hermano. Realmente el Espíritu Santo, hazte la pregunta, ¿el Espíritu Santo te está guiando a eso? Se guardan los amén. Estoy tratando de ser rápido, lo más rápido que pueda. Ya estoy terminando. El Espíritu Santo nos guía a una vida piadosa. Amén, a una vida piadosa en su vida natural. ¿Qué quiere decir esto? A la comunión con Dios. Por ejemplo, si tú tienes el Espíritu Santo un día te llevó, te mostró dónde estabas tú. Yo creo que Él mismo te va a llevar al santuario de Dios. ¿Verdad, hermana? Te lleva a hablar con ese Dios que te ha perdonado. Te lleva a hablar con ese Dios que te ama, a ese Dios que te ha recibido. Tú no te sientes agradecido de saber que eras enemigo de Dios y ahora eres amigo de Dios. Pero tú no puedes decir que eres amigo de Dios y no le hablas, porque orar es hablar con Dios. No, pastor, yo hablo con Él cuando voy en la bicicleta, cuando voy, ¡ay, Dios mío, ayúdame! Esa es tu forma de hablar. No. Si realmente el Espíritu de Dios mora dentro de ti, yo estoy seguro que más de una vez te va a decir, te vas a ir sin orar. Ahora, habrán casos que te cogió el día, te fuiste tarde. El Espíritu Santo es amigo y Él entiende eso. Pero que tú te levantaste tarde porque quisiste, perdiste el tiempo para allá, para acá, te vas a ir y ni siquiera eres capaz de decirle en la puerta, Señor, perdóname, ayúdame, guárdame. Y cuando regrese, pues tomaré un rato para estar aquí contigo a solas. ¿Verdad? Yo creo que el Espíritu Santo guía a sus hijos a orar. Los guía a meditar en la palabra de Dios. Si a ti el Espíritu Santo no te guía a meditar y a leer la palabra de Dios, pregúntate, ¿realmente yo estaré arrepentido de mis pecados? ¿Realmente yo seré un hijo de Dios? Porque los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. O de pronto Él te está diciendo, hijo, lee mi palabra. Hijo, medita mi palabra. Y tú dices, ahora que me vea estos 100 TikTok que me mandaron acá. Cuando terminas de ver los TikTok, tienes pereza, no tienes tiempo, tienes la mente embotada de payasos haciendo bromas, diciendo cosas, y vas a leer la palabra y no tienes comunión con la palabra. Dale prioridad a la palabra de Dios. Léela en tu mejor momento, en tu mejor espacio, que puedas leerla y meditar acerca de lo que estás leyendo. Porque de lo contrario, no estoy diciendo, a estas alturas, tú dirás, pastor, pero ya yo me he arrepentido, ya el Espíritu Santo. Bueno, a estas alturas es posible que estés contristando al Espíritu de Dios, afligiéndolo, en el sentido de que Él te está diciendo que lo busques en la palabra, que pases tiempo con Él. Habrán personas que el Espíritu Santo pondrá a orar 2 horas, 3 horas, todo el día. Habrán otros que de pronto el Espíritu Santo les ayudará a orar media hora, 40 minutos, 25. No dice cuánto tiempo debes orar, pero por lo menos aparta un tiempo con Dios. El Espíritu Santo debe estar afligido en muchos, porque los llama a orar y no hacen el esfuerzo. Los llama a meditar en la palabra de Dios y la menosprecian. No contristéis al Espíritu de Dios con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Vuelve al altar, Él te está esperando. Él quiere guiarte a cosas mejores. A su nombre. Gloria a Dios. El Espíritu de Dios también te guía a servir a Dios y a ser útil en la iglesia. No, ya me arrepentí, listo. No, la iglesia hay mucho que hacer.
Hay gente que Dios le pone en el corazón salir de misionero, otro que Dios le da el llamado al pastorado, al ministerio. Son cargos eminentes, pero hay otros cargos que están dentro de la iglesia: a ser líder, a ser buen obrero, no servir por la fuerza. Nadie debe ser obrero a las malas, ni líder a las malas, ni servir en un cargo a la fuerza. No, hermano, si Dios no te está, si tú no lo haces con amor, no lo hagas. El Espíritu Santo te quiere hacer útil, te da talento para que sirva, para que aportes con tu trabajo, con tu esfuerzo, con tu economía. El Espíritu Santo, hay gente que la tiene en la iglesia para bendecir económicamente la iglesia. De esos hay muy pocos hoy en día. Dicen gloria a Dios. Pero amados hermanos, yo quiero decirte que el Espíritu Santo llama al servicio. Hay gente que el Espíritu Santo los llama a interceder, a orar, porque a veces la iglesia carece de oración y de ayuno. Entonces Dios tiene que buscarse 3, 4 o 5 en la iglesia que estén ahí orando por los demás, porque la iglesia está fría. Hasta que llegue el día que el Espíritu Santo comience a revolcar gente en la iglesia y despertarlo, y que la iglesia entre en fuego. Le ponía el ejemplo: el viernes hicimos una vigilia, ¿verdad? Vinieron 3 hermanitos. No siempre, a veces vienen 5. Hay veces que hay avivamiento, vienen 7. Gloria a Dios. Pero donde hay más de 100 personas, que hagamos un culto de oración de 9 a 12 y vengan 3. Algo está pasando contigo. Algo está pasando en la iglesia. Y si no hay fuego dentro de la iglesia, ¿cómo podemos impactar al mundo? Un hombre hizo un ejemplo. Él vio que cayó la nieve, una lluvia de nieve. Habían 2 casas, una que estaba ocupada y la otra estaba desocupada. Sobre la casa que estaba ocupada, la nieve, el hielo de la nieve se derretía de su techo. La otra no, la nieve se acumulaba. ¿Qué cree usted que marcó la diferencia? El calor de la casa que estaba ocupada. ¿Cómo dijiste? El calor. Adentro había una chimenea, ¿verdad? El calor que había dentro de la casa, tenían la chimenea encendida, y ese calor calentaba el techo y el hielo no podía pararse ahí. Pero la otra, como no tenía fuego dentro de sí, el hielo la arropaba. La iglesia tiene que tener fuego dentro de sí. Que Dios tenga misericordia de nuestras iglesias. La iglesia tiene que tener pasión, fuego, amor, llenura del Espíritu Santo, volver al altar de la oración, volver al ayuno, volver a la palabra, volver a la presencia de Dios. La iglesia tiene que buscar a Dios. Sin Él nada podemos hacer. ¿A dónde podemos ir? ¿Dónde podemos escapar de su presencia? Hermano amado, la iglesia tiene que tener fuego en su corazón. A su nombre, gloria. Y finalmente, ahora sí ya los dejo descansarlos. Nos guía en el diario vivir. Sobre todo en obediencia a su palabra. Hay cosas que están en la palabra y Él te las guía. El Espíritu Santo nos guía en nuestro diario vivir. Yo te voy a decir algo: el Espíritu Santo, en creyentes que tienen comunión con Él, se mueve mucho más los 7 días de la semana en tu casa que el domingo en la iglesia. De pronto te dice: ay, hermano, aquí no está el Espíritu Santo porque no dan solo a la hermanita Carmen ni dan solo otro. No. Aquí está el Espíritu Santo independientemente de que alguien dance o no. Nosotros no dependemos de manifestaciones físicas para creer que el Espíritu Santo está aquí. Y me gusta cuando se mueve y cuando la gente danza y llora y caen por allá. Eso me alegra más todavía. Amén. A mí me gusta eso. Pero el que no pase no quiere decir que el Espíritu Santo nos abandonó, porque el Señor dijo: estará con vosotros para siempre. Él no miente. Pero el Espíritu Santo se mueve más los 7 días de la semana en tu casa que el domingo en la iglesia. ¿Por qué? Porque los 7 días de la semana estamos ahí, seres humanos, ¿verdad, hermana Marta? Comienza el esposo con la esposa a contrariar por una cosa, por la otra, por la economía, porque tú no barres, porque el perro, porque el gato, que no sé qué, que te levantas tarde, hermano. Y entre esas cosas hay rabia, hay enojo, hay ofensas.
Y el Espíritu de Dios, si está dentro de ti, Él te va a decir: oye, fuiste grosero con tu esposa, pídele perdón. O viceversa: mujer, no le alces la voz a tu marido, eso no está bien, respétalo. Ese es el Espíritu de Dios, pídele perdón. Le va a decir al hijo que es creyente. El que no es creyente, pues Dios sabrá cómo tratar con él, de qué manera. Pero el que es creyente le va a inquietar a hacer lo correcto. Te va a hablar, te va a guiar. No, pastor, que voy a hacer un negocio por allá. Señor, ayúdame, guíame. Hay algo, escúchame, que Dios te dio que se llama paz. En San Juan capítulo 14, creo que el verso 27, si alguien me ayuda. La paz os dejo, la paz os doy, no la doy como el mundo la da. No se turbe tu corazón ni tenga miedo. Créete en Dios. Alguien me ayuda, por favor. No recuerdo bien. ¿Qué dice el 26 primero? El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. 27. La paz os dejo, paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ok, estas dos cosas van relacionadas: la paz y el Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir? Ya Dios, los que hemos creído en Cristo, ¿cuántos han creído en Cristo? Los que no dejes pasar el día de hoy, porque de pronto hoy Dios te habló para darte la oportunidad de salvación. Pero lo que ya tenemos, la paz, el perdón, la paz que Dios, Él dijo: la paz que yo tengo. Los discípulos en ningún momento vieron a Jesús turbado. Ay, estoy pensando que tengo que ir a morir. No, Jesús siempre tuvo paz. Estaba en la barca, hermano, y la barca se estaba estremeciendo, y los discípulos como estaban: ¡ah, Señor, mira, tú no te das cuenta que...! Oye, le faltaron el respeto al Señor. Mira que perecemos y tú estás ahí durmiendo. Y el Señor se levantó con esa misma paz. No les dijo a ellos: ustedes son groseros. No, se levantó con paz. Se paró en la orilla del barco y dijo: mar, viento, déjenme dormir, que necesito descansar un poco. Eso quedaron así. ¡Ay! ¿Este quién es? Que aún el viento y el mar le obedecen. Le estaban azotando y el Señor tranquilo. Le preguntaban: Poncio Pilato, y Jesús no estaba temblando. Ay, mira que yo soy la verdad. Que no, yo vine a dar testimonio de la verdad. O sea, no podían con esa paz que Él tenía. Ahora Él dijo: mi paz os doy, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Entonces tú y yo tenemos algo que Dios nos dio: paz. Y el Señor nos dice a nosotros que no permitamos que nuestro corazón se turbe. Y nosotros muchas veces permitimos, nos adelantamos a los acontecimientos y no entendemos que Dios tiene control de nuestra vida en todos los casos. Tiene control de nuestra economía, de nuestros hijos, de nuestra salud, de todo. Y debemos aprender a confiar en Él. Ahora, aparte de eso, cuando tú vas a hacer algo y lo que estás haciendo te quita la paz o te la perturba, quiere decir que es algo que se está saliendo del perímetro de Dios. Entonces préstale atención. Lo que te perturba la paz, si tú vas a hacer un negocio, esto es para ser guiado. Yo tengo otro tema que lo he compartido aquí con ustedes: cómo ser guiado por el Espíritu de Dios. Si tú vas a hacer un negocio, vas a hacer un viaje, vas a hacer algo, cualquier cosa, vas a reunirte con alguien y tú oras, y hay un momento en que el Espíritu Santo nos siente una perturbación en tu corazón. El Espíritu Santo te está dando un aviso que Él no se está moviendo donde no hay paz. Si pierdes la paz es porque Él no está en el asunto. Dice la Biblia que mayor que nuestro corazón es Dios, y Él conoce todas las cosas. Él nos da testimonio. Dentro de nosotros tenemos un testigo interior que es el Espíritu Santo. Somos guiados por el testigo interior. Tú oras, hablas con Dios y Él te dirá. Si la paz permanece en ti, avanza. Si no tienes paz, si no estás convencido, si has orado, si has reconocido y no tienes esa paz, no te muevas.
Porque esa es una forma del Espíritu Santo guiarte. Y Él nos guía en la iglesia, en la casa. Nuestros hijos tienen que aprender a ser guiados por el Espíritu. Nosotros mismos tenemos que aprender a oír cuando Dios nos está hablando, redarguyendo, exhortando, y aprender a ser sensible a esa voz. Y verás cómo el Espíritu de Dios una y otra vez te va a ir guiando más y más, porque tú eres una persona que le escuchas. ¿Cuántos de ustedes les gustaría ser guiados más cada día por el Espíritu Santo? Qué lindo, ¿verdad? Que el Espíritu de Dios pueda hablarte. Mira, yo leía en el libro de los Hechos. Le compartía en la vigilia, creo que fue a mi hija. Le compartía algo, decía que a mí me llamaba la atención cómo el Espíritu Santo le hablaba a los cristianos en el libro de los Hechos. Por ejemplo, a Cornelio le dijo, mira, un ángel le dijo, en tal lugar, en Jope, hay un señor que se llama Simón el Curtidor, ahí hay otro Simón que se llama Simón Pedro, mándalo a buscar porque él te va a decir lo que debes hacer. Es un gentil, Pedro solamente le predicaba a los judíos. Y cuando Pedro dice que al mediodía tuvo hambre, mientras le preparaban algo de comer, subió a la azotea a orar. Cuando está orando, el Señor le muestra una visión, le muestra un manto lleno de animalitos. Y el Señor le dijo, mata y come. Y él dijo, Señor, yo no estoy acostumbrado a comer animales inmundos. Y el Señor le dijo, no llames inmundo lo que yo he santificado. 3 veces tuvo esa visión. Él está meditando en la visión, cuando de pronto escucha abajo, buenas, Señor. Bueno, una pregunta, aquí vive un tal Simón Pedro. Él escucha arriba, dice que él escuchó a los hombres que estaban abajo. Y el Espíritu Santo le dijo que fuese. Le dijo, ve porque yo te los he mandado. Esa frase, meditándola, a mí me llamó la atención ya. El Espíritu Santo le dijo, ve porque yo los mandé. Esa comunión. Pablo decía, el Espíritu Santo me da testimonio por todas las ciudades donde voy. Yo voy a estar contigo en la prueba. Te voy a fortalecer. Tú sabes que el Señor te dejó meter en el horno de la prueba, pero tú sabes que Él está ahí contigo como un consolador. Iglesia amada, el Espíritu Santo muchas veces está contemplado en medio de nosotros. Y no tanto porque dancemos o no. Eso está bien y hermoso y a mí me agrada. Ojalá todos los días dancemos en cada servicio. Eso es bueno y maravilloso. Pero contritados muchas veces porque nosotros no le prestamos atención cuando Él nos habla interiormente. Cuando nos dice, hijo, hiciste mal, ofendiste a tu esposa, ofendiste a tu esposo, ofendiste a tu hijo, ofendiste al hermano de la iglesia, llámalo, pídele perdón. O cuando sencillamente te dice, te voy a decir esta casa no la escucha nadie. Y el Espíritu Santo te puede decir, hijo, tienes 50,000 pesos en el bolsillo, llama al hermano fulano y dale 30 y quédate con él. Tú dices, te reprenda, diablo, esto es para comienzo. ¿Cómo puede el Espíritu de Dios guiarte a mayores cosas? Escúchalo. Sé sensible a esa voz cuando Él te diga, ora. ¿Cuánto le te digo, hermano, estoy cerrando la iglesia? Sacó el seguro, todo, ¿de qué digo soy? Estoy cerrando la iglesia. Yo oí cuando el Espíritu Santo me dijo, quédate un rato conmigo. Ya iba a poner el candado cuando yo dice que dentro de su corazón oyó cuando el Espíritu Santo le dijo, quédate un rato conmigo. Él abrió el candado, iba a ponerse en cerro, él dice que no, y me puso a orar, y la Biblia, quise quedarme ahí meditando, porque en la meditación Él también habla. A veces tú estás, Señor, háblame, y estás afanado de una cosa del Espíritu Santo, esperando que tú estés solito para decirte algo. Y cuando estás solo te pones a ver videos, te pones a ver TikTok, te pones a ver, te pones para allá, ¡ay, te película! No sé qué, te acuestas y la cabeza está llena de, no, está chévere, la película, la novela, el problema, la deuda. Y el Espíritu Santo no puede hablarte porque tú estás turbado. Dice el Señor, no se turbe tu corazón, yo quiero hablar. Entonces tú necesitas un tiempo a solas. Muchas veces podrás coger ayuno, otras veces no, pero apártate, toma ahí, adora, canta, dile, Señor, aquí estoy, ¿quieres decirme algo? De pronto te va a mostrar un pasaje en la Biblia y te va a decir, esto te lo quería decir. Tú te rascas la cabeza, sí, Señor, ¿verdad que hice mal? O te va a mostrar algo que está mal en tu vida y te va a decir, hija, recorta la lengua, busca una tijera espiritual y pasa el tijerito a tu lengua que estás hablando mucho. Perdona, ama, ve, evangeliza. Dile a tu tía que se va a morir, llámala. Cuando Él te diga, llama a alguien, llámalo. Y vas a ver cómo Dios te va a comenzar a usar poderosamente. Yo quiero que Dios me use, pero no le hago caso cuando Él me manda a hacer algo.
¿Cuánto le gusta que el Espíritu Santo le guíe más? Le use. Hermano, eso es sencillo. Queremos que Dios nos use. Todo está ahí. Obedecer la voz del Espíritu en nuestro corazón. En su palabra. Él está conectado con su palabra. Usted va a hablar muchas veces a través del pastor. Usted va a hablar a través del líder que te va a dar consejo. Inclusive de algún hermanito anciano en la iglesia, lleno del Espíritu Santo, que te puede dar una palabra. Te va a hablar especialmente a través de su palabra. Y te va a hablar en tu corazón y te va a guiar. Y cuando tú tienes relación con Él, tienes comunión, pasas tiempo con Él. Tú dices, Señor, mire, yo animo a la iglesia, a aquellos que de pronto han perdido esa comunión. Yo le digo, trácese desde hoy, no salga a esa puerta sin que usted diga, Señor, a partir de hoy voy a sacar una hora para estar contigo, para orar, para meditar, para leer la palabra, para quedarme en silencio, esperando en ti. Ahí esa hora es tuya. O media, o 20 minutos, qué sé yo, o hágalo cuando llegue a su casa, pero no se olvide de hacerlo. El Espíritu Santo quiere pasar más tiempo con su iglesia, que le escuchemos, veremos cosas mayores, veremos cómo Dios nos va a guiar a mejores cosas, a mejores negocios, vas a ser prosperado, bendecido, santificado, porque Él te va a quitar cosas que a Él no le agradan y que van a ser para tu bienestar espiritual, emocional, físico. ¿Cuántos aman al Espíritu? Cierra tus ojos, gracias, Señor, por el amado Espíritu Santo